decía, acá tenemos los experimentos de la Unión Soviética del año 22, ¿sí? Y tenemos a este autor, que es Siga Bertov, ¿no es cierto? Y que el dogma 95 va a tomar a Siga Bertov como su referente. Otro de los experimentos que hace la Unión Soviética es esta de la feria de diversiones, la fábrica del actor excéntrico, ¿no es cierto? Esto de ya se va a alejar a lo que propone Siga Bertov y hablar de un cine casi circense. Y que Fellini, un director italiano, hacia la década del 60, 50 y 60, va a tomar también para armar su cine, para elaborar su filmografía. Y a esto me quería detener un poco yo dentro y mencionando los experimentos de la Unión Soviética. El efecto Kuleshov fue un experimento en donde se había filmado la cara de un actor, en este caso este es el actor, ¿no es cierto?, la teoría del modelo viviente y la asociación de sentido. Entonces lo que se hacía era colocar primero un plano de una sopa y la cara del actor. Colocar el plano de, una niña fallecida, la cara del actor, y después de una joven como pensativa, como soñando, la cara del actor. Entonces, cuando les mostraban esto al público, asociaban inmediatamente esta imagen, la tesis, la antítesis y luego la síntesis, y decían, este hombre tiene hambre. Y en realidad es la misma cara de siempre del hombre, solamente que nosotros lo asociamos a que tiene hambre. Este hombre está triste, este hombre está ensoñándose o está imaginando cosas, y en realidad la misma cara. Entonces surge la teoría de Sergei Eisenstein del montaje de atracciones, que es un montaje visible, a diferencia de la de Griffith, que es un montaje invisible. No me voy a meter en eso, pero solamente para que sepan que hay a ver por dónde, si lo tengo por acá, hay una síntesis hegeliana, el montaje es intelectual. Dependiendo de la imagen que yo asocie, es la idea que le va a llegar al espectador, en el sentido de la filosofía hegeliana. Una tesis, el plato de sopa, una antítesis, la persona que está viendo el plato de sopa, y finalmente la síntesis, la idea de que el hombre tiene hambre. Bien, y respecto de estos tipos de montajes, vamos a tener 7 tipos de montajes, solamente los vamos a mencionar. No son compartimentos estancos, en cada montaje están estos 7 montajes, ¿sí? Que es el ideológico, que la idea pasa por este paralelismo. Por ejemplo, este señor que veía el plato de sopa y que entonces pensamos que tiene hambre, o una imagen de hombres fusilados, la segunda imagen de animales degollados. Entonces la idea, ¿qué idea nos podría dar? A ver, les pregunto, ¿qué idea podría darnos que en la primera imagen vemos hombres fusilados, en la segunda imagen animales degollados? ¿Qué idea nos da al espectador? El primero de una guerrilla, puede ser, de los hombres fusilados. No, la tercera imagen es la fusión, el paralelismo, el montaje ideológico. ¿Sí? ¿Qué síntesis extraen de estas dos imágenes? Quizás la deshumanización, no sé si los hombres fusilados están en la guerra, pero podemos decir que deshumanización de la guerra, como que los trata como animales. Exactamente, esa es la idea, porque solamente tenemos la información de esta imagen, hombres que están fusilados, ¿no? Y animales degollados. Bueno, la deshumanización, el encarnizamiento, la barbarie, el horror, ¿sí? Después vamos a tener el montaje metafórico, que puede, como les digo, en una sola imagen puede haber... Esperen que voy a cambiar la cámara así para que se vea en la grabación
la imagen. Bueno, el montaje metafórico en donde hay una primera imagen, o se ven hombres trabajando, y en una segunda imagen las máquinas. Entonces la idea que nos va a dar es, bueno, la industrialización, el esfuerzo en el trabajo, también una especie de deshumanización. El montaje poético... ¿Ah? ¿Alguien me preguntó? En la película del trabajo me acordé la de Charles Chaplin. Exacto. Sí. La máquina. Exactamente, tiempos modernos. Sí. Bien, después tenemos el montaje poético, en donde en una sola imagen va a significar algo. ¿Sí? La imagen de la Piedad de Miguel Ángel puesta en una escena de una película, bueno, que va a significar, bueno, piedad, ¿sí? Es una sola imagen. Montaje alegórico. Varias imágenes hacen una alegoría. Si ponemos a hombres trabajando, máquinas funcionando, velocidad después de autos, gritos y demás, nos va a dar una alegoría de los tiempos en que vivimos, que son tiempos locos, tiempos vertiginosos, etc. Bueno, este montaje intelectual que decíamos, ¿no es cierto?, en donde se racionaliza ya la idea, ¿no? El hombre tiene hambre porque vemos el plato de sopa y después vemos al hombre. Este es el efecto Kuleshov. Y el montaje rítmico es todo lo que acompaña a la imagen, la música, el vestuario, el sonido, la dirección de arte. Y el montaje formal, que podemos poner imágenes, ¿sí? O ponernos imágenes opuestas o imágenes yuxtapuestas. Y el montaje subjetivo, que es este es como el más fácil que se puede ver, es cuando en la cámara subjetiva, ¿no es cierto? Se nos da la idea de qué es lo que está viendo o sintiendo el personaje, el protagonista, ¿sí? Está viendo personas, está viendo... Es la cámara que muestra lo que ve un personaje. Bueno, y acá quería detenerme como para mencionar mínimamente los movimientos artísticos cinematográficos más importantes a lo largo de la historia del cine. Vamos siempre desde el enfoque social, ¿no? Desde lo que corresponde a nuestro curso, y es, por un lado, el expresionismo alemán, con películas como El gabinete del Dr. Caligari o Metrópolis, que este tipo de películas tenían planos sumamente exagerados sobre actuación en las actuaciones, planos oblicuos, laberínticos, claroscuros, el maquillaje era sumamente marcado, sumamente colorido, y esto era para darnos una sensación justamente de extremada expresión, ¿no? Con películas así que nos diera como miedo, terror, etc. Ese fue un movimiento artístico que surgió en Alemania, anticipó el surgimiento del nazismo, ¿no es cierto? Y es considerados uno de los primeros movimientos del cine. Después tenemos el surrealismo. ¿Qué era? El surrealismo fue un movimiento que surgió en distintas artes, no solo en el cine. Podemos mencionar a Un perro andaluz de Luis Buñuel, ¿sí? Con guión de Dalí, pero Dalí también era un surrealista. El surrealismo y el dadaísmo, también estos movimientos que eran similares, lo que querían era, había una crítica muy fuerte hacia la burguesía imperante, y lo que querían era lograr una realidad que fuera superior a la que estaban viviendo. Por eso surrealismo. Y lo que hacen, de qué manera, se preguntan ellos, de qué manera se va a buscar esta realidad superior a través de lo onírico, a través de los sueños. Entonces van a empezar a narrar imágenes que no tengan un significado o un sentido como nosotros consideramos que tiene que ser una película, no toda prolijita, que nos cuenten el cuentito, las cosas. Bueno, acá no, acá lo que hay que hacer es sentir, ¿sí? Es el llamado automatismo, y en literatura André Breton, que era uno de los referentes, también habla de este automatismo, ¿no? De empezar a escribir la escritura automática, ¿no es cierto?, sin un hilo,
conductor, sí, dejando de lado totalmente la racionalidad, el raciocinio. El cine slapstick o el cine de comedia física, digamos, era un cine justamente de comedia en donde lo importante era ver la destreza del actor a través de los 3 chiflados, por ejemplo, ¿no? Se me viene a la cabeza esto de las cachetadas, los golpes, y entonces la risa surge a partir de la cuestión o el trabajo físico de los actores. Después tenemos el movimiento del neorrealismo, ya de un movimiento de la posguerra que surge en Italia. Es un cine netamente crítico. Se va a, va a adoptar esta postura realista, considerando que lo que se puede filmar es la realidad específicamente. Claramente está de la vereda de enfrente del cine de Mussolini. Va a impactar en Latinoamérica y bueno, también es importante la figura de los niños acá en estas películas. Van a tratar netamente temáticas sociales y sobre todo lo que deja lo que deja la posguerra, ¿no es cierto?, que es la pobreza, la marginalidad, la exclusión. Va a hablar de los excluidos. Bien, esos son en cuanto a los principales movimientos artísticos iniciáticos. Después vamos a hablar de los tipos de narración. Básicamente hay 3 tipos de narración. Por un lado vamos a tener la narración clásica, por otro lado vamos a tener la narración barroca y finalmente la narración postmoderna. La narración clásica o del cine clásico se asemeja un poco a la novela del siglo XIX de la literatura, con una perspectiva lineal y lógica, que por lo general hay realismo. Y vamos a tener la narración no solo de la novela del siglo XIX, sino una narración griega, es decir, vamos a tener una introducción, un nudo, un desenlace. Son las películas de Hitchcock, las películas de Stanley Kubrick, tienen esta narración clásica, las películas de Clint Eastwood. Entonces, las características, los espacios van a ser bien determinados, bien realistas, los tiempos determinados, el comportamiento de los personajes no van a variar mucho y hay un argumento, ¿sí? Sería casi como lo contrario al surrealismo. Entonces, va a haber una unidad de relato, una introducción, que es el equilibrio, el nudo, que es lo que desequilibra, ¿no?, que hace mover a la acción, que genera el conflicto, y el desenlace, que en el desenlace vuelve a un nuevo equilibrio. Tal vez los personajes cambiaron, tal vez algunos fallecieron, tal vez a algunos les pasó cosas, no importa, pero vuelve a un nuevo equilibrio. Bueno, los personajes, hay una narración, tienen todos un objetivo, uno puede identificarse con algún personaje. Estas son las películas como las de Clint Eastwood, que es de un estilo sobrio, el estilo narración clásica, ¿sí? Los colores son naturales y esta narración griega, ¿no?, aristotélica. Después vamos a tener el cine barroco, que es otro tipo de narración, en donde acá se asemeja más al arte, no a la literatura del siglo XIX, sino al arte del siglo XVII, que es lo contrario al clasicismo renacentista. Este cine barroco es un cine sumamente recargado, es casi como demostrar una cierta decadencia, como verán acá en el fotograma, es como hay un contraste de claroscuros, la iluminación está como centrada en un personaje, los otros están oscuros y hay mucha cosa, mucha información, este ropero, esta lámpara, todos estos hombrecitos, toda la mesa, la silla, todo recargado dorado, todo mucho. Entonces, si hablamos brevemente de qué es el barroco, bueno, en la Edad Media había un teocentrismo, Dios era el centro de todo. El establishment, el statu quo, eran los católicos, los cristianos, ¿no es cierto? Entonces, había un clasicismo, había un rey, pero luego viene el Renacimiento. Entonces, del teocentrismo pasamos al antropocentrismo, ¿no? El hombre, el centro de todo, un humanismo renacentista. Entonces, aparece el antropocentrismo, la relación hombre-dios. En contraposición, esta sería como
la narración clásica, ¿sí? La del teocentrismo y la del antropocentrismo. Pero la otra narración, cuando llegan los protestantes, cuando se produce el cisma religioso, es decir, la división entre católicos y protestantes, hay un progresismo, y el progresismo se traduce en barroco, ¿sí? Que se iban a identificar con la clase de los burgueses, un nuevo humanismo individualista, y se abandonan las reglas clásicas, ¿no? Entonces va a haber un heliocentrismo, ¿sí? Y a partir de ahí aparece el cine, digamos, la narración barroca. Algunos hablan de que el barroco es el arte de los católicos, dependiendo de algunos autores. Pero un poco es meramente una historia de siglos esto. ¿Qué nos quiere decir el barroco? Bueno, se va a centrar en el propio hombre, el ser humano. Las diagonales van a ser bruscas, los efectos lumínicos, las connotaciones burguesas. A eso me refiero cuando hablo de que es un cine recargado. Bien, entonces acá sí podemos ver o podemos hablar de la diferencia, ¿no? Entre el cine clásico y el cine barroco. Entonces, en el clásico va a haber un montaje, en el barroco se van a animar el plano secuencia, la mirada va a ser lateral en el clásico, hay una mirada en profundidad en el barroco, la imagen va a ser realista en el clásico, la no realista o distorsionada o difusa en el barroco. Bueno, y así sucesivamente las distintas diferencias. Bien, acá me faltó la diapositiva en donde empezamos a hablar de la gran diferenciación de hacia 1959, que 1959 fue el año en que en el Festival de Cannes ganó una película que se llama Los 400 golpes y Orfeo Negro. Y a partir de ahí comienza y aparece la Nouvelle Vague, que ya se las había mencionado anteriormente, comienza esta diferenciación que hoy tenemos vivita y coleando, que es la de cine industria frente a cine de autor. Que lo que plantea el cine de autor es: me voy a alejar de la industria, me voy a alejar del comportamiento del consumidor, me voy a alejar de aquello que me pide el espectador, el fanservice que le llaman hoy en día, y voy a tratar de narrar lo que tengo ganas de narrar desde mi óptica. Que igual eso no significa que sea un cine para unos pocos, sino que va a ser un cine para muchos que estén de acuerdo con mis ideas. O que sea cine para muchos que estén en desacuerdo con mis ideas, pero que genere debate. Estas películas, en esta época, en los 50 y en los 60, más allá de que sea cine de autor, los cines van a estar llenos de estas películas, es decir, la gente va a ir a ver estas películas. ¿Qué ocurre? Que son películas que llaman a la reflexión y que desde un enfoque social las podemos deliberar y las podemos debatir. Entonces, ¿qué podemos extraer de conclusiones? Bueno, preguntas retóricas como: ¿ahora el público tal vez no quiere deliberar? Es retórico, ¿no? Entonces, acá ven en la diapositiva a algunos exponentes de lo que se llamó en su momento la Nouvelle Vague, que van a ser estos autores que van a escribir en una revista que se va a llamar Cahiers du Cinéma, cuadernos de cine, y a la vez van a dirigir películas. Entonces, uno de ellos es Claude Chabrol, su gran obra es El Bello Sergio. Bueno, esto que les digo, en 1959 van a ser premiadas. La Palma de Oro se la va a llevar Marcel Camus por Orfeo Negro, y la mejor dirección, François Truffaut por Los 400 golpes. Dentro de estos autores entonces va a estar Chabrol, Camus, Truffaut, Godard con su película Sin aliento, también de 1959, y toda
la década del 60 también con otros autores como Jacques Rivette, ¿no? El amor loco, este es uno de los fotogramas. Alain Resnais, también en el 59 con Hiroshima Mon Amour. Agnès Varda con Cleo de 5 a 7 en el 62, toda la década del 60. Va a ser una década de películas de cine de autor, ¿no? Éric Rohmer, Jacques Rivette, que ya lo mencionamos, Alain Robbe-Grillet, que después se va a pasar al objetalismo, bueno, Louis Malle con El fuego fatuo, Chris Marker con La Jetée. La Jetée es un cortometraje en el que se va a basar posteriormente la película 12 monos. Súper recomendable este cortometraje. Bien, acá, esto es lo que les quería mostrar, ¿no? A partir del 59 se va a marcar esta diferencia entre cine industrial y cine de autor y es lo que se debate hoy en día, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Qué hacemos? ¿Cómo financiamos? ¿A dónde llevamos a la gente? Si es importante llevar o no, llenar, etc. Bueno, entonces van a dar lugar la Nouvelle Vague o el cine de autor a también una diferencia entre cine clásico y cine moderno, ¿sí? Entonces, la narración va a ser clásica, acá no va a ser clásica, acá va a haber una continuidad, acá va a haber discontinuidad, los episodios no van a tener orden. Tarantino toma un poco de la Nouvelle Vague para armar, por ejemplo, Pulp Fiction, posteriormente. Va a haber una unidad acá en el cine clásico, acá va a ser, el cine moderno se va a filmar tipo collage. El cine clásico trata de ser similar a la lectura, acá no. En el clásico es similar a la novela, acá en el cine moderno van a contener cosas de teatro, de poesía, de música, de pintura, etc., ¿no? Y todas estas diferenciaciones. En el cine clásico finalmente va a haber una estructura sintagmática, más de semiótica, ¿no? De capítulos, y la de moderno es paradigmática. Acá me falta una G. Bueno, entonces acá, un poco trayendo los movimientos artísticos de los que habíamos hablado anteriormente, que era el del surrealismo, el del expresionismo, el del neorrealismo, vuelven los movimientos artísticos. ¿De la mano de quién? Del cine de autor. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, vamos a poder mencionar el Free Cinema o el Manifiesto de los Angry Young Men, que van a ser los jóvenes indignados, los jóvenes enojados. Entonces, ¿de qué manera estamos enojados con la sociedad, estamos enojados con el mundo? ¿De qué manera vamos a canalizar ese enojo a través del cine? Entonces vamos a tener directores como Tony Richardson con Un toque de miel, esta película, Lindsay Anderson debatiendo sobre educación con Eve, Richard Lester un poco sumándose a la movida de los Beatles en Qué noche la da noche. En Estados Unidos va a aparecer el nuevo cine estadounidense ya en la década del 70. Entonces vamos a tener a Dennis Hopper en el 69 con Easy Rider, Busco mi destino, jóvenes rebeldes, adolescentes que quieren transitar la vida, quieren vivirla, quieren experimentarla, no quieren, ya un poco se lo anticipaba esto en la década del 50 y este es lo máximo a lo que llegan. Andy Warhol, es decir, aparece un cine de autor que viene de otras manifestaciones artísticas como de la pintura, ¿no? Y entonces, a partir de acá podemos ir viendo los otros países. ¿Qué pasó en Suecia? Aparece Ingmar Bergman, de clara formación protestante, pero que va a preguntarse cuestiones netamente metafísicas, cuestiones profundas. ¿Qué es el alma? ¿Qué es Dios? ¿Existe Dios? ¿Qué es la persona? ¿Qué es la condición humana? Bueno, un montón de películas va a hacer Ingmar Bergman, que hoy en día muchos directores están influenciados por él. En Italia, bueno, acá vamos a tener exponentes de las tres, digamos, clases sociales, si se quiere mencionar. Luchino Visconti, que viene de la aristocracia, él es un noble de los Visconti del norte de Italia que va a filmar sus películas y siempre va a retratar la aristocracia. Michelangelo Antonioni ya viene de padres
industriales que trabajan en la industria, entonces va a retratar cuestiones existenciales de la cierta clase media, no aristócrata, pero que empiezan a tener angustias existenciales. Y habla mucho como del amor y de la pareja. Y Pier Paolo Pasolini se va a encargar de la clase obrera, ¿sí? Estos tres italianos son los que van a marcar esta década entre 50, 60 y un poco de los 70. Federico Fellini también como el cine de atracciones, ¿no? En Polonia y Francia, bueno, vamos a tener a Roman Polanski. Roman Polanski, que viene de un campo de concentración y mayormente sus películas van a ser de terror sin ser del género de terror. Pero son magistrales las películas. En Holanda va a aparecer en el 73 Paul Verhoeven, que después va a filmar en Estados Unidos Bajos Instintos, por ejemplo, Robocop. Y la película que todos los años eligen como la mejor película que se ha hecho en toda Holanda es Delicias Turcas, que la dirigió él. En España, Almodóvar le va a dar una internación, ya estamos hablando ya de los 80-90, ¿no? Almodóvar le va a dar internacionalización a España. En Alemania podemos hablar de Wim Wenders, que a propósito cumplió años ayer. Y en Dinamarca, Lars von Trier, que va a ser uno de los integrantes del Dogma 95. En Japón, Akira Kurosawa, que va a ser el más internacionalizado de los japoneses. Después hay otros, Kineto Shindo, bueno, pero que van a filmar como más internamente. En China podemos mencionar a Wong Kar-wai, que en realidad es un hongkonés, ¿sí? Pero chino. En Corea del Sur, acá ya llegamos a la década de 2010, que es Parásito. Bong Joon-ho y con Bong Joon-ho toda la serie esta del Juego del Calamar y todo el K-pop y todo eso. Y en Latinoamérica podemos empezar a hablar de un cine de autor desde la década del 60, porque Latinoamérica va a estar influenciada por toda la Nouvelle Vague, con Glauber Rocha en Brasil, Tomás Gutiérrez Alea en Cuba, y ya más hacia esta época, ¿no?, enrolándose dentro de lo que es el cine de autor, que es un cine que está internacionalizado, está financiado y es cine de autor, que es Pablo Larraín, por ejemplo, en Chile. Y en Argentina podemos mencionar a Leonardo Fabio. Leonardo Fabio no podemos dejar de mencionarlo porque se estudia en las escuelas de cine Leonardo Fabio. Fue un mendocino autodidacta que ha dirigido prácticamente de las mejores consideradas de las mejores películas. No lo digo yo, lo dicen los grandes críticos, y hay tesis sobre Leonardo Fabio. Entonces, si nosotros unimos el cine de autor que surge con la Nouvelle Vague más los movimientos artísticos, ¿no es cierto?, le sacamos los países, sacamos esta diferenciación entre países y le sumamos los festivales, vamos a obtener otros movimientos, ¿sí?, que van a ser importantes y que le van a agregar el factor social, como por ejemplo el Black Exploitation, que es la comunidad afrodescendiente. Acá estamos nosotros, queremos filmar y podemos filmar cosas de la comunidad afrodescendiente para que se la conozca en todo el mundo. Y los tres italoamericanos en Estados Unidos, que también van a tener una visión muy particular y va a ser el primer cine de autor de Estados Unidos. Brian De Palma, Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. Y después tenemos este otro estilo de narración, el cine postmoderno, ¿no? Que en el cine postmoderno, básicamente, además de que hay un predominio por lo excesivo, se mezclan los géneros, ¿no? Es decir, ya no hay una teoría de los géneros acá, es inclasificable el cine. Hay una obra como si fuese un juego, una deconstrucción. Básicamente, ¿cómo diferencia una película cuando es postmoderna? Cuando ve, por ejemplo,
Romeo más Julieta, en donde los personajes hablan como si estuvieran recitando a Shakespeare, ¿sí? Con música ambientada en época actual y con música de... no me sale en este momento uno de los más importantes que cantan acá, pero música contemporánea, ¿sí? Y después tenemos otro de los movimientos que es el cine queer, también lo mismo como en las comunidades afrodescendientes, las comunidades LGBT+, estamos acá, queremos narrar nuestro cine, queremos dar a conocer lo que nos ocurre en la comunidad. Eduardo II y Derek Jarman fue uno de los exponentes más importantes de este movimiento. Y tenemos a nuestro querido David Lynch, que retoma el movimiento surrealista, que es un cine no para ser pensado, para ser sentido. Acá en Terciopelo Azul sí hay, por el momento hay un argumento, un nudo, una introducción, un nudo, un desenlace, pero igual así se puede capas, como el Terciopelo, ¿no? Tiene capas de lecturas y lecturas y lecturas. Y cada vez que uno ve la película o las películas, tiene distintas interpretaciones y descubre cosas nuevas y empieza, por ejemplo, Carretera Perdida tiene música de David Bowie, entonces uno va como buscando, me gustó este tema de David Bowie y va buscando a David Bowie. Si se mete por la música, se mete por la pintura, etc. David Cronenberg hace un poco lo mismo desde el lado del terror o del body horror, ¿no? Porque hay un tema mucho con la manipulación de los cuerpos. Y el Dogma 95, que es el que comenté anteriormente, que es iniciado por Lars von Trier, Thomas Vinterberg, y que retoma esta teoría realista, ¿no? En donde el Dogma 95 fue, es más, las películas tienen que tener la certificación del dogma, que es, tiene que ser filmada en lugares reales, con sonido ambiente, música solo ambiente, cámara en mano, color, luz natural, no puede haber una acción superficial, no puede haber armas, crímenes, ¿no? La película tiene que estar filmada en el aquí y ahora, no hay un género, en 35 milímetros, este es el enfoque técnico, ¿no? Y el nombre del director no debe aparecer en los títulos, ¿sí? El Dogma 95 es contrario a los derechos de autor, por ejemplo. Y finalmente acá menciono funciones didácticas de los medios audiovisuales. Los medios audiovisuales en sí mismos no tienen funciones didácticas, pero sí se le otorga, por ejemplo, Rossi habla de la interpretación, ¿no? Como un proceso complejo en donde habrá reconocimiento de signos, indagación, inferencia, búsqueda, construcción de sentido, y un poco que hablábamos desde el principio, ¿no? Esto del cine como construcción de sentido. Vamos a tener distintas funciones, ¿no? Acá está explicado. Bien. Esto es todo. A ver cómo salgo de aquí. Espérenme un segundo. Acá. Dejo de presentar. Dejar de presentar. Ahí está. Bueno. He tratado de darles en lo posible, no sé, 2 horas, ¿sí? Cuestiones generales, desde cuestiones técnicas, enfoques, movimientos artísticos, 100 años de cine, como para que tengan en cuenta a la hora de cómo van a analizar el trabajo final. No es necesario que digan, bueno, acá tengo que analizar el movimiento artístico. No. Usted es libre, la narración y el análisis es libre. Sepan que siempre es desde un enfoque social. Acá hemos visto los distintos enfoques historiográficos, siempre es de un enfoque social, ¿no? Bueno, preguntas, comentarios, sugerencias, angustias existenciales, de lo que sea. Nada, te fuiste muy rápido. Tenía que terminar antes de que se termine la hora, ¿viste? El famoso, tenemos el timbre acá como incorporado. Pero está muy bueno lo del pantallazo, si querés. Y me quedé pensando en la verdad, que nada más para recomendarles un comentario, que hay un documental muy lindo de un fotógrafo que es genial, que se llama JR, que antes de que muera, porque ella murió hace muy poco,
le hace como un recorrido por Francia y van armando fotografías de gente de pueblo. Ah, sí, de unas Áñez conversaciones Barda, claro. Que son impresionantes. Sí. Yo no había visto una película de ella hasta que vi el documental y después vi una de sus películas. Y es hermoso como lo que ella expresa respecto del cine, de la sociedad. Muy lindo ese documental. Y hay otra que es en Valparaíso, creo que también filmó en Valparaíso, ya me voy a fijar. No, la verdad es maravilloso. Todas las películas de Áñez Barda son, y en el último tiempo que filmó todos estos documentales, son uno más lindo. Hermoso, y aparte ella es como la primer mujer de la Nouvelle Vague en realizadora, porque no había hasta el momento, entonces como es muy interesante. La única, al principio es la única mujer, sí. Y después, bueno, se van juntando, pero al principio de todo este grupo de la Nouvelle Vague de Cahiers du Cinéma es la única. Es la primera. Fui muy rápido, pero van a tener el material, entonces por eso sí. ya más detenidamente, porque aparte hay como solo fotogramas y como que no podía como profundizar. Por ejemplo, me imagino que debe haber estado confuso esto del cine barroco y cine clásico, de dónde es que viene la fundamentación histórica, pero porque quería llegar a otras cosas más importantes. Así que bueno. No, pero estuvo claro, está clarísimo. Bueno, gracias. Y el barroco sería todas las pelis de vampiros, ¿no es cierto? Como lo que estábamos hablando la otra vez. ¿Estaría más dentro del barroco o no? Puede haber películas de vampiros clásicas. Por ejemplo, Drácula de Bram Stoker es clásica porque tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Lo barroco no necesario, eso es gótico, sería como lo de vampiros es gótico. Pero lo barroco siempre es como lo recargado. No sé si has visto películas de Cronenberg. Cronenberg es barroco, todo las sobreactuaciones también. El barroco, y la sustancia sería barroca, entonces, que es como muy parecida a una película de Cronenberg. La sustancia es recontra barroca. Es recontra. Porque vos fíjate el departamento de ella. Vos entrás y de repente tenés unos angulares, unos pasillos larguísimos. Este departamento, ¿por qué? ¿Entendés? El departamento ese tan... Y el blanco, de repente el blanco del baño y el monstruo al final. Y a la vez tiene mucho de social, estaba pensando en todo lo... Porque bueno, esta crítica al cuerpo de la mujer que ya no... El envejecimiento de la mujer ahí en ese lugar, en los medios. No me hagas llorar, porque ella cumple 50 años y la despiden, entonces y ahí es verdad, tremendo. Es terrible. Y ese actor así muy, ¿cómo se llama este actor que me encanta? El rubio, el que hace el director del canal. Dennis Quaid. Dennis Quaid, que hace, que está por delante sobreactuado, o sea, está en un lugar así que decís, qué asco. Qué asco. Pero qué bien, o sea, es como el estilo, ese sería el estilo barroco, llevarlo como al extremo de la... Eso es barroco, es cine barroco. Sí, totalmente. Profe, sí. ¿Entraría la posesión en eso? De Zulawski, creo que era. Sí, ¿viste el que tiene las actuaciones, sí, que tiene actuaciones muy... sobreactuadas, todo, pero como que... A ver, ay Dios, Juan Pablo, ¿te gustó Posesión? Sí, me encantó. ¿Te gustó? Bueno. Sí. Bueno, me alegro un montón porque es muy difícil ver esa película. Es recontra difícil. Acá tenemos ya un analista social, ¿eh? Acá tenemos un analista social. Ya, si alguien vio... la posesión de Andrei Zulawski, bueno, ya, porque en realidad es la historia de un divorcio, pero contado de una manera con monstruos y todo, en fin, así que sí es recontra barroca esa película, es recontra barroca. También, profe, una que se puede analizar mucho, no sé si es barroca como usted dice, sino el bebé Rosemary. Sí, en realidad Polanski es un cine clásico, porque más allá de que claro, pero que se puede analizar más como en lo social, por lo que cuenta, es como... Sí. A pesar de que el director es medio tiene sus
cosas afuera del cine, pero es como una película más o menos feminista, creo yo. Sí, en realidad lo que dice... lo más loco de todo, lo más contradictorio de todo, por eso tratemos de diferenciar la obra del autor siempre. Porque, sí, obvio. Y aparte no estoy a favor de la cultura de la cancelación, yo particularmente. Lo más loco de todo es que Polanski hace un cine feminista. Es así, la vida es así, está llena de contradicciones. Porque hizo Test también, que habla sobre la vida de una mujer maltratada, su mujer, Sharon Tate, había sido violada, bueno, en fin. Entonces, su cine es marcadamente feminista. Sus protagonistas son fuertes, son empoderadas, bueno, hay todo un análisis que se puede hacer. Entonces, bueno, y los varones son sufridos, o sea, ves el pianista y así, bueno. Entonces, está muy bien que hayas mencionado Polanski, Juan Pablo, porque esa es la riqueza del cine también. Todo lo que se puede extraer del cine y hasta ir profundizando en otros temas. Vida y obra de Polanski, por ejemplo. Música de David Lynch, el repertorio de David Lynch, lo que hacía, el tipo que era un genio, o sea, todo. Bueno, y lo social, siempre, de la mano de lo social. Así que me encantó que hayas visto Posesión, me encantó. ¿Te animás a analizarla? No, sí, también, sí, puedo analizarla. La tendría Gracias, que ver Sofía. De vuelta, porque sí. La vi hace bastante, pero sí, la tendría que ver de vuelta como para tenerla fresca para el análisis. Genial. Pero sí, esa elijo si quieres. Dale, sí, qué bueno. Bueno, por lo pronto, vean estas 2 películas que les mandé para la semana que viene, que es nuestro último encuentro así sincrónico. Y ya después, bueno, nos ponemos de acuerdo dónde me mandan los videos, todo, etc. ¿Sí? Bueno, pasen un lindo sábado, tengan un lindo sábado y nos vemos, si Dios quiere, en la última clase. Nos vemos. Profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego.